Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy su profesor de habilidades digitales. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar operaciones de estadística, como sacar un promedio, sacar porcentajes o la fórmula de contar. Vamos a abrir nuestro archivo de Excel que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Recuerden que en la lista 1 debemos tener nuestra tabla de colores preferidos, en la 2 nuestra calculadora y en la 3 de relleno. Vamos a crear una nueva hoja a la que le vamos a poner de nombre estadística. Para esta actividad vamos a realizar una tabla de tareas que han entregado algunos alumnos. Vamos a poner en nuestra primera columna nombre, después tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5 como se muestra en la pantalla. Como título de nuestra tabla pondremos calificaciones. Ustedes ya saben cómo dar formato a la tabla, es decir, cómo combinar celda, centrarla de forma horizontal, de forma vertical, darle negritas. Vamos a realizar esto para ir avanzando con nuestra tabla. En la columna de nombre vamos a escribir 5 nombres al azar. Ahora, en la columna H vamos a escribir promedio, ya que queremos que los promedios de las calificaciones de los alumnos se encuentren en esa parte. Le damos formato, es decir, combinamos celdas, centramos, ponemos en negritas para que nuestra tabla sea más estética. Ahora, rellenamos nuestra tabla desde tarea 1 hasta tarea 5 con calificaciones aleatorias para cada uno de los alumnos. Ha llegado la hora de sacar el promedio. El promedio es la suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores. Es decir, vamos a sumar todos los valores que hay desde tarea 1 hasta tarea 5. Pero vamos a dividirlo entre el número de tareas, es decir, entre 5 tareas. Ustedes ya saben cómo realizar la suma. Se coloca el símbolo igual y se seleccionaba la celda del valor 1, después el operador de suma y las demás celdas. Pero como se dan cuenta, aparece una línea bastante larga desde B4 hasta C4. Les voy a enseñar una forma más sencilla. Después del igual se coloca la palabra suma. Luego se abre un paréntesis. Esto es mediante la tecla Shift o mayús que se encuentra en nuestro teclado y el número 8 para abrir. Una vez abierto el paréntesis, voy a seleccionar el rango de valores que quiero sumar. Nótese cómo desde B4 se va hasta F4. Esto separado por 2 puntos. Al final voy a cerrar el paréntesis. De igual forma, con la tecla Shift y el número 9 para cerrar. Luego coloco mi barra oblicua o diagonal para poner la división. Y pongo el número 5, que es el número de tareas. Así me da un promedio de 8.8. Ahora, para ahorrarme tiempo, voy a utilizar la herramienta de autorrelleno de la sesión anterior para rellenar los demás valores de los promedios con los demás alumnos. Vean que la fórmula va cambiando automáticamente dependiendo de la fila en la que esté posicionada. Yo les solicité poner 5 nombres de alumnos. Hay 2 formas de saber cuando yo he completado una cantidad que me han solicitado. La primera opción es contar celda por celda hasta saber cuando ya he completado la cantidad que me solicitaron. La otra opción es seleccionar mi rango y en la parte de abajo se encuentra una opción que dice recuento. Ahí me va a mostrar la cantidad de celdas que tienen texto, por lo que yo voy a saber cuando ya he completado la cantidad que me solicitaron. Ahora voy a escribir el total de alumnos que escribí, basándome en la información que decía en la parte de recuento. Como ven, mi texto no cabe en la celda. Para eso utilizo la herramienta de ajustar texto y lo centro para que quede totalmente en una celda. Voy a colocar el número de alumnos que he solicitado. Ahora
quiero saber el número total de tareas que me han entregado por actividad y el número total de tareas que me ha entregado cada alumno. Por lo que voy a escribir en la fila 14 tareas entregadas por actividad. Voy a darle formato ajustando el texto, centrando, dándole negritas para que se vea mejor mi tabla. Y en la columna G voy a escribir tareas entregadas por alumno. No nos olvidemos de darle el formato correspondiente. Ahora voy a contar el número de tareas entregadas por cada alumno. Lo podremos hacer de la misma forma como lo hicimos con la sección de nombres, pero dense cuenta que tendría que contar uno por uno e introducir el valor. Eso me llevaría mucho trabajo y sería muy tedioso. Para eso existe una fórmula que se llama contar. Es decir, voy a seleccionar todo mi rango de celdas y en la parte de abajo, como lo mencioné en la sección de nombres, aparece el recuento, pero también me aparece automáticamente el promedio y la suma de los valores que quiero. Pero yo estoy solicitando solamente el conteo de tareas realizadas. Quiero que esa información se encuentre en una celda. Para eso voy a introducir la fórmula contar. Voy a escribir el signo igual seguido de la palabra contar en mayúsculas. Esta me va a contar el número de celdas de un rango que tiene solamente valores numéricos. Voy a abrir el paréntesis como en la suma y voy a seleccionar el rango que deseo contar, desde B4 hasta F4. Ahí me va a aparecer que he realizado 5 tareas. También voy a utilizar la herramienta de relleno para que se rellene automáticamente con las demás celdas. Y voy a realizar lo mismo, pero ahora con la columna de cada tarea, es decir, desde B4 hasta B8. Y voy a utilizar mi herramienta de relleno para hacer lo mismo con las demás columnas, desde tarea 2 hasta tarea 5. Vean que si yo llego a borrar algún valor de las calificaciones de algún alumno, se actualiza automáticamente el número de tareas que se ha entregado y el promedio. Yo puedo seguir editando mi tabla, agregando o quitando valores para ver cómo se modifican los campos que he configurado en las fórmulas. Una vez que tengo estos datos, ahora quiero saber el número de porcentaje de tareas que me han entregado. Voy a colocar en mi fila A16 el porcentaje de tareas entregadas. Hay dos formas de que nosotros podemos calcular un porcentaje. Una forma es que nosotros multipliquemos 100 por el número de tareas entregadas, es decir, por el dato que tenemos nosotros en nuestra fila 14. Y ese resultado lo dividimos entre el total de alumnos. Traducido en la fórmula sería de la siguiente forma. Sería el símbolo igual, después abrimos un paréntesis y colocamos 100. Vamos a poner el asterisco de indicar multiplicación y el número de tareas entregadas se encuentra en la celda B14. Entonces sería 100 por B14. Cerramos el paréntesis, colocamos la barra oblicua de división y el número total de alumnos que se encuentra en la celda A12, quedando así la fórmula igual 100 por B14 entre A12. De esa forma nosotros podemos calcular el porcentaje. Ahí me muestra que dice 80, pero no me muestra el símbolo de por ciento. Si yo coloco o utilizo la herramienta de autorrelleno, vean que me aparecen unos símbolos extraños en las demás columnas. Esto es debido a que se van rellenando las celdas siguientes, es decir, es la siguiente columna 100 por C14, pero me indica que la celda de los alumnos es la B12.
Si se dan cuenta, en la celda B12 no tengo ningún valor. Y es por eso que me está mostrando un error. Para arreglarlo tendría que ponerle 5 a todas las celdas, pero eso me va a llevar mucho tiempo. Hay una forma para hacer que la celda A12, que es donde está el total de mis alumnos, no se mueva. Y eso es colocando un candado. El candado es con el símbolo de pesos que se encuentra en nuestro teclado en el número 4. Es decir, para colocarlo vamos a poner la tecla Mayús o Shift combinada con el número 4. Esto antes de la A. Después, en medio de la A y del número de celda, es decir, del 12, vamos a realizar la misma operación. Vamos a colocar el símbolo de pesos con Shift y el número 4, quedando mi fórmula de la siguiente manera. Esto me va a ayudar para que cuando yo quiera rellenar, esa parte de la fórmula no se va a modificar. Vean que la fórmula dice 100 por C14, pero a la hora de dividir se queda entre A12 para las demás celdas. Ahora les mostraré la forma más sencilla de realizar un porcentaje. Voy a borrar los datos que tenía anteriormente y ahora solamente voy a escribir la división del número de tareas entre el total de alumnos, es decir, para la primera columna del B14 entre A12, pero recuerden que el A12 lo vamos a poner con el símbolo de pesos para que no se mueva cuando yo quiera autorrellenar. Esto me va a mostrar un número decimal. Ese número decimal no es el porcentaje, pero en la parte de arriba tenemos una sección que dice número. Ahí seleccionamos el símbolo del % y automáticamente me va a aparecer en 80%. Cuando yo aplique el autorrelleno, se va a rellenar con la fórmula para todas las columnas que yo desee con el símbolo del porcentaje, dándome los porcientos en cada tarea que yo estoy solicitando. Ahora ya solo falta ponerle formato a nuestras tablas, es decir, ponerles color. Recuerden que para darle formato nosotros también podemos utilizar la herramienta de autorrelleno, pero tengan mucho cuidado porque a la hora de utilizar el autorrelleno los valores dentro de nuestra tabla se van a ir modificando, es decir, las calificaciones de las tareas se van a ir cambiando. Para ello es importante que nosotros a la hora de darle autorrelleno le demos la opción que diga autorrelleno de formato o copiar solo formato, para que solamente nuestros fondos de celdas se habiliten sin modificar el contenido de nuestra tabla. Recuerda que si lo deseas puedes enviarme la evidencia de tu trabajo realizado. Si tienes alguna duda puedes escribirla en los comentarios de este video o enviarme un correo y con gusto te la responderé. No olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo más tutoriales como este. Hasta la próxima.